En este video estudiaremos el movimiento circular uniforme, o por sus siglas, MCU. Se dice que un objeto que se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante experimenta un movimiento circular uniforme. La magnitud de dicha rapidez, es decir, v1 y v2, permanece constante, pero la dirección no. Como lo podemos ver en el punto A, la dirección es perpendicular al punto a la trayectoria circular en dicho punto. En el punto B, la velocidad es perpendicular, pero ahora vamos a recordar que la rapidez es el tamaño de la velocidad. Es decir, la rapidez 1 es igual a la rapidez 2. Noten que la velocidad 2 y la velocidad 1 son vectores, pero su tamaño es v1 y v2, es decir, la rapidez, donde dicha rapidez, como lo acabamos de decir hace un momento, es constante, es decir, no cambia. Como la velocidad en cada punto de la trayectoria circular cambia su dirección, y recordamos que la aceleración se define como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, entonces podemos decir que un cambio en la dirección de esta última, o sea, de la velocidad, constituye una aceleración. Es decir, un objeto que da vueltas en un círculo está acelerado de manera continua, incluso cuando la rapidez permanece constante. Analicemos dicho movimiento. La partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B, cubriendo una distancia delta L. Delta L es el largo de un arco que subtiende un ángulo que vamos a llamar delta teta. Y esto ocurre en un intervalo de tiempo desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, que vamos a llamar delta t. Es decir, tiempo 2 menos el tiempo 1. A medida que delta t se hace muy pero muy pequeño, es decir, que tiende a cero, la relación que existe entre el cambio de la velocidad con respecto a al vector velocidad es igual al cambio en la longitud L, es decir, en el arco, con respecto al radio R. ¿Quién es el radio R? Pues la distancia que existe desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de esta. Como ocurre esta igualdad, algebraicamente lo que podemos hacer es el cambio de la velocidad, es decir, la diferencia de la velocidad 1 y la velocidad 2, es la velocidad por el cambio en la longitud del arco con respecto al radio. Si ambos lados de la ecuación lo comparamos con respecto al tiempo, entonces lo que vamos a obtener es esta igualdad, que justo el miembro izquierdo lo que está definiendo es la aceleración. En otras palabras, la aceleración es la velocidad con respecto al radio que multiplica al cambio en la longitud con respecto al cambio en el tiempo. Por lo que la aceleración es la velocidad con respecto al radio por, y déjenme decirles que esta última expresión justo es la definición del tamaño de la velocidad, es decir, la rapidez. Por lo que el tamaño de la aceleración será la rapidez al cuadrado o el tamaño de la velocidad al cuadrado
con respecto al radio de dicha circunferencia. Esta aceleración, cuando decimos que el tamaño del tiempo es muy pequeño, estos vectores v1 y v2 están tan pegaditos que la diferencia de estos vectores se dirige de forma radial. Es decir, esta aceleración se va a dirigir de forma radial hacia el centro de la circunferencia. Por esa razón se denota A subíndice R, es decir, aceleración radial, o en otras palabras, aceleración centrípeta. Déjenme anotarlo aquí. Aceleración centrípeta. Centrípeta. Listo. Cuando un objeto describe una trayectoria circular y es uniforme su movimiento, es decir, MCU, el vector aceleración siempre se mueve hacia el centro de la circunferencia. Por esa razón lo llamamos aceleración centrípeta o radial. Mientras que el vector velocidad, déjenme ponerles un indicador de que son vectores, el vector velocidad siempre apunta de forma tangencial a la curva en cada uno de los puntos. Es decir, que el vector velocidad y el vector aceleración siempre van a formar un ángulo de 90 grados entre sí. La frecuencia es el número de revoluciones, o sea, vueltas, que puede dar el cuerpo en determinado tiempo. En el sistema internacional, ese tiempo es un segundo. O sea, ¿cuántas vueltas puede dar en un segundo? Esto se conoce como Hertz en el sistema internacional. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa se conoce como periodo y se denota con una letra T mayúscula. Esto es el periodo. Y como es un tiempo, se mide en unidades de segundo en el sistema internacional. La distancia que puede recorrer un móvil alrededor de una trayectoria circular en un ciclo completo, es decir, en una vuelta, pues solamente puede ser el perímetro. Y el perímetro es 2pi por r. Si recurrimos a la expresión de la rapidez o tamaño de la velocidad, que es la distancia recorrida en determinado tiempo, lo que podemos encontrar es que esta distancia es el perímetro en una revolución, recuerden, 2πr, en determinado tiempo. ¿Quién es ese tiempo en el que ocurre una revolución? Pues el periodo solamente. Y las unidades en las que se mide esta rapidez, pues son, como 2pi es una constante, pues son las unidades del radio, que en el sistema internacional se miden en metros. Y las unidades del periodo, que como lo dijimos, es un tiempo, se mide en segundos. Entonces las unidades en las que se mide esta velocidad, este tamaño de la velocidad, es decir, el tamaño del vector velocidad en cada punto, son metros sobre segundo. Otra magnitud del movimiento circular uniforme es la velocidad angular, que se define como el cambio en el ángulo recorrido por el cambio en el tiempo en el que ocurre dicho cambio. Es decir, cuando el cuerpo que describe este movimiento circular uniforme pasa del punto A al punto B, lo hace recorriendo un ángulo. Este ángulo es el ángulo delta teta y lo hace en determinado tiempo. Lo hace en un tiempo delta t, es decir, cuando pasa del tiempo 1 al tiempo 2. Las unidades en las que se mide la velocidad angular son radianes sobre segundo, ya que radianes son las unidades en las que se mide el ángulo y segundos el tiempo. Existe otra magnitud angular, que es la aceleración angular, que se va a denotar con la letra alfa. Y de forma análoga al movimiento lineal, la aceleración angular se define como el cambio en la velocidad angular con respecto
al tiempo y sus unidades en el sistema internacional son radianes sobre segundo al cuadrado. Realicemos un resumen. En el movimiento circular uniforme existe una velocidad que es vectorial, la cual es perpendicular o tangencial a la trayectoria del cuerpo en dicho recorrido. El tamaño de este vector se conoce como rapidez, y esta rapidez es la distancia que puede recorrer en una vuelta, es decir, 2pi radio, con respecto al tiempo en el que tarda en realizar un ciclo completo, o sea, el periodo. También existe el vector aceleración, cuyo tamaño de este vector aceleración en forma radial, que también se conoce como la aceleración centrípeta, es la rapidez al cuadrado con respecto al radio. Una magnitud que es angular es la velocidad angular, la cual denota el ángulo que recorre dicho móvil en determinado tiempo. Es decir, cuando pasa del punto A al punto B, barre un ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar delta teta. Y también existe la aceleración angular, que de forma análoga al movimiento lineal es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Vamos a notar que a pesar de que es un movimiento circular, tiene componentes que son lineales y por supuesto sus componentes que son angulares. Veamos un ejemplo. Un cuerpo describe un movimiento circular uniforme y se mueve a 3 revoluciones por segundo. Dicho cuerpo tiene una masa de 200 gramos y el radio de la trayectoria que describe es de medio metro. La pregunta es, ¿cuánto vale el tamaño de la aceleración centrípeta? Para esto vamos a anotar los datos que conocemos. Los datos son las 3 revoluciones en un segundo, o sea, cuántas vueltas da en determinado tiempo. Esto es la frecuencia. La frecuencia son 3 revoluciones en un segundo, es decir, 3 Hz. Recordemos cuál es la expresión que nos va a permitir calcular la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es el tamaño de la rapidez al cuadrado con respecto al radio. Para esto necesitamos conocer la rapidez, por lo que recordamos la expresión. La rapidez es el perímetro, es decir, 2pi radio, con respecto al periodo. Entonces lo que nos falta conocer también es el periodo, pero el periodo, recordemos que es inverso a la frecuencia. Lo calculamos en un momento. Y también necesitamos conocer la rapidez. Para conocer la rapidez es necesario saber cuál es el tamaño del radio. El radio lo conocemos, es la mitad de un metro. Así que si ya tenemos aquí nuestras fórmulas o expresiones algebraicas, fórmulas, lo que vamos a hacer a continuación es sustituirlas. Realicemos la sustitución. Sustitución. Bien, comencemos con el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia, es decir, 1/3 sobre Hertz. O sea, 1/3 de 1 sobre segundo, o sea, segundos. Bien, ya tenemos el periodo. Calculemos el tamaño de la rapidez. La rapidez es 2pi y pi vamos a ponerlo como 3.14 por el radio, 0.5 metros. Y todo esto con respecto al periodo, con respecto a 1/3 de segundo. Al realizar la operación, obtenemos que la rapidez es de 10.2 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Por lo que la aceleración centrípeta, que es la velocidad, el tamaño de la velocidad al cuadrado,
o sea, 10.2 metros sobre segundo al cuadrado, con respecto al radio, medio metro. Esto es 208.08. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado.